La Camila viene llegando. Ya, muy buenos días, perdón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnos, alumnas, alumnes del primero medio. Estamos en nuestra segunda sesión ya de nuestro último módulo, nuestro módulo 6. ¿Ya? Como vimos en la clase anterior, en la sesión anterior, esta última unidad, este último módulo 6 de nuestro año escolar, cursará sobre el tema de la economía, ¿ya? Una muy breve, una muy básica introducción al gran de la economía, ¿cierto? Entonces nosotros, para comprender economía, tenemos que hacernos de la comprensión de un corpus de palabras básicas, ¿cierto? Que son las palabras los conceptos más ocupados en el ámbito de la economía, ¿cierto? En esta unidad no vamos a hacer un enfoque, digamos, matemático, ¿cierto? Con estudios de cifras, estadísticas, matemáticas, sino que más que nada vamos a hacer un vistazo general de los conceptos que están en la unidad 1 del texto del estudiante, que es aquel que estamos utilizando de guía, ¿cierto? También en esta sesión vamos a dejar ya explicado la actividad que vamos a realizar, ¿cierto? La actividad y trabajo que vamos a hacer en este módulo. Entonces, vamos a repasar, digamos, vamos a repasar los conceptos que hemos estado viendo y vamos a presentar los nuevos que vamos a ver en esta sesión. Entonces, básicamente hemos estado hablando de la economía, ¿cierto? En donde la economía, ¿cierto?, que está presente, inherente a cualquier sociedad humana, ¿cierto?, tiene economía. Nosotros decíamos en la clase anterior de que nosotros nos referíamos a el pensamiento económico, digámosle, occidental, ¿ya? Porque también hay una serie de economías que son las economías de los pueblos, culturas, llamadas preindustriales, ¿ya? La economía que nosotros comprendemos hoy es una que tiene una historia, ¿cierto? Y que hoy en día inclusive está cambiando, y cambiando a pasos agigantados, ¿ya? De un modo que tal vez nosotros no somos capaces de concebir o comprender ahora, pero está cambiando. En otras palabras, ya cambió, ¿cierto? Solamente que se está perfeccionando este sistema que ya ha transformado la economía a una economía mundial, ¿cierto? En donde gran parte, cada vez más, de las actividades económicas se hacen a través de la línea, a través de Internet, ¿cierto? Uno puede comprar y vender a través de portales, ¿cierto? De Internet, ¿cierto? Entonces uno puede comprar un instrumento musical, ¿cierto?, desde la China, o puede vender un piano, un elemento, ¿cierto?, a través de todas estas empresas que están, que ya han revolucionado el sistema económico. Decíamos nosotros, ¿cierto?, desde el enfoque que presenta el texto del estudiante, de que cada uno de nosotros, ¿cierto?, en el ámbito individual, o también en el ámbito doméstico, ¿cierto?, en el ámbito de la economía familiar, o de las organizaciones, instituciones y también el Estado, nos enfrentamos a lo que se llama el problema económico, que consiste en enfrentarse a esta desigual relación, ¿cierto? No es una ecuación, sino que esta desigual relación entre las necesidades que puede tener cada uno de estos ejemplos dados, ¿cierto? Un individuo, una institución, necesidades que son principalmente ilimitadas, ¿cierto? Necesidades ilimitadas, ¿cierto? Y por otro lado, en la parte desigual de esta ecuación, los recursos,
por los cuales se cuenta, que son por lo general limitados, ¿cierto? Tienen un tope, no son infinitos, ¿cierto? Ni la persona más millonaria del mundo tiene una riqueza infinita, sino que también está con una cifra bien clara, ¿cierto? Se levantan todos los días y ven, bueno, tengo tanta plata en mi acción en el banco, y eso también es un recurso limitado. Dentro del llamado problema económico, ¿cierto? Como se le concibe en la ciencia económica occidental, está la idea central de escasez, ¿ya? La idea de escasez. Eh, debido a que esta escasez se comprende como la contradicción, ¿cierto? Entre estas necesidades ilimitadas y los recursos que son limitados, cuando ya sea los individuos, instituciones, ¿cierto? Estados, se enfrentan a este problema económico que tiene que ver con la escasez, se produce esta obligación, ¿cierto?, de jerarquizar, ¿cierto? Jerarquizar las necesidades en función desde lo más elemental y básico hasta lo más refinado y eh, elevado, por decir otra palabra, ¿ya? Y ahí nosotros presentábamos la pirámide de las necesidades de del señor, del psicólogo del siglo XX, don Abraham Maslow, ¿cierto? Y para que ustedes la pueden ver ahí en la página 24 de su texto del estudiante, esta pirámide de las necesidades, ¿cierto? En donde en la base están estas necesidades más básicas que, que debe satisfacer, ¿cierto? Cualquier ser humano, ¿cierto? Obviamente dentro de esta idea de dignidad del ser humano, que son, por ejemplo, la alimentación, el techo y el abrigo. De ahí hacia arriba iban implementándose estas otras necesidades que, muy lamentablemente, ¿cierto? No todos los humanos tienen el derecho de satisfacer, ¿cierto? Que son necesidades ya, por ejemplo, necesidades de seguridad, ¿ya? En donde están necesidades de seguridad, por ejemplo, a la integridad física o al trabajo. Ya sabemos que hay sociedades que son muy, donde la delincuencia, por ejemplo, y la violencia es tal en donde esta seguridad física no está garantizada. Lo mismo que con el trabajo, el empleo, ya en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo ahora, no está tampoco asegurado para el conjunto de la población. De ahí hacia arriba, esta pirámide de Maslow, ¿cierto? Establecía eh, necesidades que ya tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento intelectual, moral o espiritual. No es lo mismo cada una de estas palabras, pero, por ejemplo, estaba, por ejemplo, la necesidad de alcanzar algún tipo de reconocimiento en algún área, ¿ya? Que pudieran tener alguien, la necesidad de respeto o éxito en un área determinada, ¿cierto? O la necesidad de autorrealizarse, es decir, de desarrollar, hacer crecer los llamados talentos que puede tener un individuo, ¿cierto? Y eso dependerá, digamos, de si están las condiciones dadas para eso, ¿cierto? Y eso significa que las necesidades más básicas eh, están satisfechas, ¿cierto? Entonces, si hay alguien, no sé, porque tiene dotes para la danza clásica, por ejemplo, si esa persona no tiene el alimento, la seguridad, el techo y el abrigo garantizado, es muy poco probable que ese talento, ¿cierto?, que está ahí en un estado potencial latente, se pueda desarrollar, ¿ya? Esta pirámide del señor economista Abraham Maslow se ha utilizado mucho en el siglo XX en el ámbito de la educación, ¿cierto?, de la economía, del marketing y del desarrollo de productos en las empresas, ¿ya? Porque se establece que claramente las necesidades de alimentación, por ejemplo, van a contar con una mayor demanda en términos de números reales, en comparación, por ejemplo, a
la necesidad de clases de danza clásica, por ejemplo, ¿cierto? Todos necesitamos comer, ¿cierto? En cambio, algunas personas se pueden dar, entre comillas, el lujo, ¿cierto?, de tomar clases privadas de danza clásica, violín, o cualquier área de las, cualquiera de las áreas que permiten este crecimiento, este desarrollo humano. Bueno, continuando con los conceptos básicos que tenemos que manejar, ¿cierto? Estoy en la lección 1 de la unidad 1, ya, ahora en la página 26. Esta satisfacción, ¿cierto?, de diferentes necesidades en la economía, ¿cierto?, se logra a través de las diferentes actividades económicas, ¿ya? Entonces, las actividades económicas son aquellas que producen los diferentes bienes, ¿ya?, o servicios que van a satisfacer estas necesidades de las cuales se habló antes, ¿ya? Entonces, por un lado, tenemos el concepto de bien, ¿cierto? Los bienes, ¿cierto? Que son eh, los objetos, ¿ya? Los bienes económicos, ¿ya? Que son los objetos que permiten satisfacer estas necesidades de las cuales estamos hablando. Los bienes más conocidos, ¿ya?, son los llamados bienes de consumo. Por ejemplo, un celular, por ejemplo, es un bien de consumo que permite satisfacer una necesidad determinada. La otra clasificación para entender los bienes son los llamados bienes intermedios. En este caso, por ejemplo, un bien intermedio son aquellos que se ocupan en la producción de otros bienes. Pongamos un ejemplo. Un departamento, ¿ya? El sueño de la casa propia, una casa, un departamento que compre una determinada familia es un bien, ¿cierto? Es un objeto, en este caso tangible, es lo que se llama un bien inmueble, ¿cierto? Un inmueble. Para la producción de este bien inmueble, ¿cierto?, llamado departamento o casa, se utiliza bienes intermedios. En este caso, la maquinaria que se utiliza en la construcción son bienes llamados intermedios, ¿ya?, que se utilizan en el desarrollo de estos llamados bienes primarios o bienes de consumo. Ok. Estos bienes, llamados bienes económicos, por, por generalidad, no son ilimitados, ¿ya? Siguiendo la lógica de la escasez, estos bienes serán limitados, ¿ya? Una casa es un bien limitado. Digamos, no hay casa para todas las personas que necesitan, ¿cierto? Entonces, esto lo hace entrar, ¿ya?, a los diferentes bienes en la teoría de los valores, de los precios, ¿ya? Un bien que es escaso, por definición, va a tender a aumentar su precio. Por el contrario, un bien que es muy sobreabundante va a disminuir su precio, ¿ya? Esto tiene que ver con la teoría de precios, que es algo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Por otro lado, están los servicios, ya que también acuden ahí a satisfacer estas necesidades ilimitadas, ¿cierto?, que puede tener un individuo o diferentes organismos de la sociedad, ¿ya? Entonces, por un lado, siguiendo en la lógica de la pirámide anterior, están, no sé, por ejemplo, la,
la alimentación, ¿cierto? Se satisface con bienes alimentarios, ¿cierto? Pero por otro lado, la idea de autorrealización a través del arte, por ejemplo, una clase de danza clásica, que era el ejemplo que yo he dado, eso no se satisface con un bien tangible, ¿ya? O en este caso, un bien intangible, sino que se satisface a través de la idea de un servicio, ¿ya? Que en este caso los servicios son prestaciones, ¿ya? De servicio humano para que una determinada persona satisfaga esta necesidad, ¿ya? Entonces, la entrega de un producto intangible, por ejemplo, una educación en arte, en música, en danza, se transforma en esta idea de servicio, ¿ya? Los servicios. Tradicionalmente, antes, se dividía, por ejemplo, la economía en tres áreas. En la idea de actividades primarias, a ver, close. No me parece aquí que el Ignacio quiera entrar, estimadísimo. Ignacio Ramírez. No aparece nadie en la sala de espera. Por lo tanto, no, tal vez él no se conecta todavía. En los manuales clásicos de antes, ¿ya? Se dividía ya la economía en tres áreas, ¿ya? Bienes y servicios. Por ejemplo, claro, la actividad industrial, la actividad agrícola y la actividad de bienes de la producción de servicios, perdón, ¿ya? Por ejemplo, una de las formas de clasificar la economía es, en el caso, por ejemplo, para estudiar la economía chilena, se divide en actividad minera, actividad agrícola, ganadera y forestal, es decir, todo lo que es el campo, la actividad pesquera, la actividad industrial, ¿cierto? El turismo, ya como otro ítem, y la producción de servicios, ¿ya? Bueno, continuando con esta conceptualización básica de los conceptos de economía, llegamos a lo que se llaman los medios de producción o los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos o los medios de producción? Son aquellos recursos que se van a utilizar en la producción de los bienes y o servicios, ¿ya? Y estos son principalmente de tres tipos. Un factor de producción, ojo, se llama factores productivos, ¿ya? Pero según otros, ahí recién apareció y fue ingresado el señor Ignacio. Ahí recién apareció. En la teoría clásica o teoría del siglo XX se le llama los medios de producción, ¿ya? Ahí en el texto aparecen como los factores productivos, factores que logran que exista la producción ya sea de bienes o ya sea de servicios. Y estos factores de producción se clasifican en la tierra, todo lo que son los recursos naturales, es decir, la tierra como valor, por ejemplo, en la agricultura, la tierra, por ejemplo, como valor en la producción silvícola, la selva, es decir, los bosques, ¿ya? Van a encontrar esa palabra, la producción silvo-agropecuaria. Silvo, bosques, ¿cierto? Agro, el, la agricultura, el campo, y pecuaria es todo lo que es la producción de de la ganadería, ¿ya? Silvo agropecuario es todo lo que, en resumen, lo que es el campo,
¿ya? La producción de madera, que es muy fuerte en este país, la producción agrícola y pecuaria, pecunia. Se refiere, el nombre viene de la pezuña, ¿cierto? Los animales, ya sea el ganado bovino, ovino, ¿cierto? Caprino, porcino, ¿cierto? Bueno, estos factores de producción estamos diciendo que son la tierra, donde están todos los recursos naturales, ¿cierto? Por otro lado, un factor importantísimo de producción es el trabajo, ¿ya? El trabajo hombre, ¿cierto? El trabajo que desarrolla las personas, ya sea en la construcción, en los servicios, por ejemplo, en el banco se presta un servicio, ¿cierto? Un servicio financiero. En la educación, servicio educacional, ¿cierto? Eh, y por último, un importante elemento que se considera dentro de los medios de producción o factores de producción es el capital. El capital entendido como el recurso económico, ¿ya? Que permite eh, producir a la vez otros bienes. El capital es decir, el dinero, ¿ya? El dinero. Dentro de esta conceptualización de capital se, se incluye también lo que se llaman los capitales de inversión, ¿ya? Pongamos un ejemplo. Usted se dedica a la extracción de áridos, por ejemplo, en la cuenca del, no sé, pues del río Concagua, usted saca tierra. Usted compra un camión, ¿cierto? Y una grúa, ¿cierto? Y eso se transforma también en parte de su capital, ¿ya? Entonces, en el ejemplo que acabo de poner yo, ¿cierto? Una persona que se dedique a la extracción de áridos, es decir, de tierra, gravilla, ¿cierto? Y piedritas, ¿cuáles serían los factores de producción ahí? La tierra sería efectivamente el borde, ¿cierto?, del río. El trabajo es el que llevan a cabo los trabajadores de esta empresa, ¿cierto? Y el capital es todo lo que el caballero, ¿cierto?, el emprendedor ha invertido, ya sea en maquinaria o implementos para su empresa, ¿cierto? Últimamente se utiliza un cuarto elemento para referirse a los factores de producción, y este es la idea de iniciativa empresarial per se, como un factor de producción. En otras palabras, la iniciativa empresarial se transforma como un factor de producción por cuenta propia, ¿ya? La iniciativa empresarial es la capacidad de emprender un negocio, es decir, la capacidad de organizar, ¿cierto?, de dirigir y gestionar todos los elementos mencionados anteriormente, ¿cierto? Ya, continuamos y llegamos a la idea de los agentes económicos, ¿ya? Y los agentes económicos son aquellos que están inmersos en las relaciones económicas, también entendidas como el flujo económico. Según la conceptualización de este texto, son principalmente 3 o 4 los agentes económicos que están inmersos en esta actividad económica. Por favor, vayan a la página 30 y 31 porque ahí hay una infografía que permite visualizar esta idea. Básicamente, los agentes económicos son 3 o 4. Voy a explicar por qué 3 o 4. En cualquier actividad económica, ¿cierto?, está la familia doméstica, ¿cierto?, el papá de familia, la mamá de familia, que trabaja, ¿cierto?, ya sea prestando servicios al Estado o ya sea prestando servicios a una empresa a través de lo que se llama su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo que es igual a una cantidad de horas a la semana que tiene un valor económico, ¿cierto? Un salario.
Estas familias, ¿cierto? Estas personas económicamente activas, ¿cierto? Por este trabajo realizado van a recibir un sueldo o salario, ¿cierto? Sueldo viene de la palabra de solidus, que era una moneda que se utilizaba en la época romana, solidus. Y salario viene de sal, porque también en época romana a los militares romanos se les pagaba en sal, que era un bien muy preciado en una época en la cual no existían los refrigeradores, entonces la sal se utilizaba para mantener las carnes, ¿cierto? Que no se pudrieran, se utilizaba mucho la sal en aquella época. Entonces las economías trabajan, perdón, la economía doméstica, las familias trabajan a cambio de un salario, ¿cierto? De un sueldo, y las empresas, por su parte, contratan a estas personas, ¿cierto? Donde les van a pagar un sueldo, un salario, pero a su vez, la empresa, las diferentes empresas que existen, su función principal es producir ya sea bienes o ya sea servicios, ¿cierto? Es decir, satisfacer la demanda que hay en una sociedad con algún bien o servicio, ¿ya? Ese es el fin de una empresa cualquiera. Pongamos, por ejemplo, Fruna, ¿cierto? Bata o Torre, ¿cierto? Ya, denme un segundito. Chao, hijito. Ya. que va saliendo mi hijito. Entonces, bueno, en un segundo punto de este flujo económico, ¿cierto? Las empresas, por un lado, producen bienes y servicios, y por otro lado, también compran bienes y servicios que son brindados ¿por quién? Por las economías domésticas, las personas económicamente activas. Un tercer elemento de este flujo económico en las relaciones económicas es el sector público, el Estado, quien por un lado, ¿cierto?, paga sueldos a diferentes, a todas las personas que trabajan en el sector público, y por otro lado, en relación a las empresas, ¿cierto?, el Estado compra bienes o servicios de las diferentes empresas, ¿ya? Para un emprendedor o un empresario, lograr un contrato con alguna oficina del Estado es asegurarse, digamos, muchos meses de buenos números azules, ¿cierto?, en su empresa, porque el Estado es uno de los principales compradores de bienes y servicios, ¿ya? A su vez, las empresas tributan al Estado a través de los impuestos, lo mismo que las familias económicas, ¿ya? Lo mismo que las familias domésticas en el día a día, ¿ya? Ustedes saben que cada vez que uno compra algo, tiene que pagar impuesto que va a las arcas del Estado. Dentro de este flujo económico que he acabado de exponer, estos tres elementos se dan en un estado de economía, digámosle, tradicional, ¿ya? Es decir, se dan estos tres elementos dentro de un mismo estado o país, ¿ok? Como ya acabo de decir, los conceptos que nosotros hemos tenido de la economía durante años ya han cambiado. Hoy en día estamos cada vez más en una economía mundo, pues se dice. ¿Qué significa esto? Que estamos cada vez más relacionados con el sinnúmero de economías que están más allá de nuestras fronteras, ¿cierto? Y esto en el texto del estudiante y en economía se llama sector externo, ¿ya?
el sector externo es todo lo que es la economía internacional, ¿ya? Ustedes saben, yo vivo acá en Valparaíso y cada día veo cómo entran o salen buques llenos de containers, ¿cierto? De contenedores, con, vaya a saber uno que trae cada container, ¿cierto? Eh, muchos bienes que se fabrican en China, ¿cierto? Y también muchos bienes que salen de nuestro país al extranjero, ¿cierto? Tradicionalmente se dice que nosotros somos un país exportador de materias primas. Entonces, ¿qué es lo que exportamos? Principalmente frutas, verduras, pero principalmente frutas y materias primas. Cobre, cobre no transformado, ¿cierto? Que no, sino que cobre, plancha de cobre, y otra celulosa, ¿cierto? Son algunas de las principales cosas que Chile exporta, saca fuera del país. Bueno, también en el ámbito de la pesca industrial. Chile exporta mucho pescado en harina de pescado que se utiliza para alimentar el sector ganadero de diferentes partes del mundo, por ejemplo, ¿ya? Eh, ya, ya, eso con... Bueno, entonces recalcar la importancia que cada vez tiene más el ámbito de lo que se considera acá el sector externo de la economía, porque como si ustedes van a la página de su texto, la página 34 de su texto, ahí hay un ejemplo muy gráfico de una niña, ¿cierto? De una niña que aparece ahí en la foto, en donde, por ejemplo, eh, sale esta niña en donde le están entregando un servicio, ¿ya? Un servicio telefónico, ¿cierto? La compra o venta de un plan de teléfono, por ejemplo, y a la niña le hablan en castellano, español, pero la persona que le está prestando el servicio telefónico, ¿cierto? Es una persona que trabaja y vive en Marruecos, ¿ya? Y debido a que Marruecos fue mucho tiempo colonia del Imperio Español, allí también se habla castellano, español, y esta persona le habla en castellano para venderle un plan de, por ejemplo, de Claro o de BTR, ¿ya? Por otro lado, el teléfono que ella aparece ahí hablando fue diseñado, ¿cierto? Pensado por una empresa de tecnología de Corea del Sur, ¿ya? Samsung, por ejemplo. Aparece ahí con una polera que fue diseñada también a través de horas y horas de trabajo de un grupo de personas acá en Chile, según idearios de la cultura europea, pero esta polera la hicieron en China, ¿ya? Y lo mismo aparece allí con sus pantalones y sus zapatos, ¿ya? Que fueron diseñados, sus pantalones son de una marca sueca, los diseñaron en Hong Kong, pero se produjeron en Vietnam. Sobre este tema, ¿ya? Acuérdense de esta palabra que lo voy a mencionar a continuación, la idea de consumo. La idea de consumo informado y la idea de consumo responsable. Ya, a continuación, como ustedes, las personas que están ahí siguiendo el texto del estudiante, esos son básicamente las ideas de la lección 1, ¿ya? Todas las que acabamos de mencionar, ¿ya? Entonces, ahora quisiera yo presentar eh, la actividad que nosotros vamos a hacer. Y la actividad que nosotros vamos a hacer ya está en LIRME, ¿ya? Y tiene que ver con que ustedes, ¿ya? Se pongan en una situación hipotética o real, una situación hipotética, teórica, ficticia, o una situación real de la vida cotidiana, en donde ustedes analicen y discutan
¿ya? Ejemplifiquen dónde se da el caso de los siguientes conceptos. Déjenme un segundito para llegar ahí al IRMI. Sí, ya, está medio lento esto. Ya, atención. Esta es la actividad que nosotros vamos a hacer en el módulo. Va a ser una actividad solamente, ¿ya? Y es una actividad bastante simple. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? En la lección 2 y en la lección 3 hay conceptos que son los conceptos que guían cada una de estas lecciones, ¿ya? En la lección 2, ¿ya? Los conceptos que guían la lección 2 son los conceptos de mercado, ¿ya? ¿Qué es el mercado? ¿Cómo funciona el mercado? La idea de precio y valor, ¿ya? La idea de cómo funciona el mercado, la idea de oferta, la idea de demanda, la idea de precio, como ya se dijo, y la idea de costo de producción. Y después aparece en el punto 2.2, aparece los factores que alteran el funcionamiento ideal del mercado. Y estos factores son, por ejemplo, allí donde eh, allí donde hay un mercado que está corrupto, ¿ya? Una idea de mercado de una sociedad que permite que exista, digamos, eh, un mercado que funciona de un modo imperfecto, aparece la idea de monopolio, la idea de colusión, ¿ok? Estos conceptos nosotros vamos a estar discutiendo en las sesiones que quedan, ¿ya? Las ideas de mercado, precio, teoría de precios, monopolio, oligopolio, colusión, ¿ya? Ustedes tal vez han escuchado hablar de esto y esos son los conceptos que vamos a discutir. Otro concepto que tenemos que manejar, ¿ya? Es el concepto de inflación. Y relacionado con este, la idea de la devaluación de moneda, ¿ya? Esos son los principales conceptos de la lección 2. La lección 3 de esta gran unidad, ¿cierto? Que nosotros, como se dan cuenta, tenemos que pasar un tanto resumidamente en función del tiempo, etcétera, es la idea, ¿ya? La lección 3 son las ideas de consumo, ¿ya? El concepto de consumo, el concepto de ahorro, el concepto de inversión y los conceptos de consumo responsable y consumo informado, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la tarea? En que usted va a revisar, vamos a empezar a discutir ahora en lo que queda de esta sesión y en las próximas 2 sesiones, ¿ya? Vamos a empezar a abrir el debate, ya ustedes van a darse el tiempo también de hablar, ¿cierto? ¿Qué entienden ustedes por inflación? ¿Qué entienden por colusión? ¿Qué entienden por ahorro? ¿Qué entienden por inversión? ¿Qué entendemos por consumo responsable e informado? Bueno, una vez que ya se hayan comprendido estos conceptos, para ello ustedes tienen que revisar el texto del estudiante. Ustedes se van a poner en una situación ya sea de la vida real o ficticia, en donde ustedes me demuestren, digamos, un caso en los cuales existe, por ejemplo, la inflación, la colusión, el ahorro o el consumo, ¿ya? Tienen que ir desarrollando cada uno de estos 4 puntos que aparecen ahí en la actividad del IRME. Pueden elegir uno de los que aparece ahí solamente,
¿ya? Por ejemplo, del punto 1 aparecen dos conceptos, bueno, pueden elegir uno. En el punto 2 también aparecen dos conceptos, eligen uno. Si quieren, también pueden elegir los dos, si los quieren relacionar. Pero con uno me basta, ¿ya? Hasta el momento. ¿Existe alguna pregunta, comentario, duda? Ignacio, no había leído. Este es el último módulo. Este es el último de los últimos, ¿ya? Como yo expliqué en la primera sesión, habíamos dejado esto que aparece en el texto del estudiante, aparece como unidad 1, nosotros la hemos dejado para el final, ¿ya? Pero con esto, con esta unidad de trabajo, ya vamos a haber visto todo lo que está consignado por planes y programas. Los planes y programas de primero medio según el currículum, ¿ya? Le quiero escuchar preguntas, dudas, comentarios que pudieran tener, estimados, estimadas. El objetivo para mí es que el día de mañana, cuando ustedes prendan la televisión y aparezca un economista hablando de inflación, eh, medios de inversión, de ahorro, ¿cierto? O cuando hablen de consumo responsable, consumo informado, la idea es que ustedes conozcan estos conceptos, ¿ya? Por eso vamos a trabajar en base a estos conceptos, ¿ya? Les escucho si tienen alguna duda. ¿Todos entendieron la tarea? ¿Aló? ¿Aló? Sí, todos la entendimos. Ah, gracias. Profe, Dígame. pregunta, ¿hay más módulos o este es el único? Es el último. Estimado Ignacio, este es el último módulo. Este Ah, es ya. el último módulo. Terminamos a fines de este mes y después ya viene, bueno, es el último que hay. Ya después de este módulo, los profesores creo que vamos a seguir trabajando con las personas más, los casos más. Más avanzados, tercero medio, eso. No, el que después de este módulo, que es el módulo 6, los profesores en diciembre tenemos que ir cerrando el año y vamos a quedarnos como trabajando con los alumnos que han tenido más problemas para entregar, ¿ya? Ah, ya. Pero para las personas que han ido entregando sus trabajos en las fechas, o bien no en la fecha, pero lo entregan igual, esto es el último módulo, y es economía, pero economía básica, ya es como una pincelada de economía en verdad, ¿ya? Y para que Eh, entendamos algo de economía hay que manejar estos conceptos, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta, comentario? de mi parte al menos no hay. Ya. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna crítica, algún comentario? Si es que no hay duda. Entonces, quedan, bueno, yo la clase la fijé de 45 minutos porque, honestamente, bueno, mi compañera está en otra actividad, entonces generalmente ella cuida al bebé y ahora vino una amiga a cuidar al bebé y se lo llevó, entonces igual, si es que no les molesta, nos podemos quedar estos 10 minutos discutiendo algunos de los conceptos que tenemos que trabajar. Ya. Voy a aprovechar entonces los minutos que me quedan, ¿ya? Y voy a presentar, a exponer, digamos, los primeros conceptos que continúan acá en esta lección, ¿ya? Entonces,
La lección 2 de su texto del estudiante nos habla sobre el mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el mercado? ¿Alguien sabe qué es el mercado? El mercado, ¿ya? Es el lugar, ya sea físico, durante siglos, el mercado era un lugar físico, ¿ya? Un lugar físico que tenía el nombre, mercado, ¿ya? También podría ser una plaza donde se intercambiaban bienes. En los últimos años, ¿ya? El mercado ha transitado a ser no solamente un lugar físico de intercambio de bienes y servicios, sino que hoy en día también el mercado es un lugar no físico, es decir, un lugar virtual, en eh, donde se brindan, donde se compran, perdón, donde se venden y donde se compran estos bienes o servicios, ¿ya? Entonces, para que exista el mercado, ¿ya? Vuelvo a repetir, el mercado es un lugar físico, como concepto teórico es un lugar físico o virtual donde se intercambian bienes y servicios, ¿ya? Acá en Valparaíso, bueno, en cualquier ciudad existe el mercado, ¿cierto? Que es el lugar donde uno puede ir a comprar ajo, cebollas, papas, zanahorias, ¿cierto? Todo lo que es fruta, verdura, ¿cierto? Es lo que uno puede comprar en el mercado. Tenemos también el supermercado o el hipermercado, ¿cierto? Y ahí estos son los lugares donde uno puede comprar principalmente bienes alimenticios, ¿cierto? Pero también el mercado se comprende, por ejemplo, en realidad todas las tiendas, ¿ya? Las tiendas, no sé, pues, de ropa también forman parte de la idea de esta de mercado, ¿ya? Como estaba diciendo, en el último tiempo tenemos que el mercado ha transitado cada vez más al ámbito electrónico virtual, ¿cierto? El mercado online, ¿cierto? Y eh, para que exista esta idea de mercado, ¿ya? Tienen que haber por lo menos tres elementos básicos. Estos son la, están en este orden acá, ¿cierto? La idea de que existan personas que van a comprar algo, ¿cierto? Los llamados compradores, que pueden ser reales o potenciales. Esta idea de los compradores, ¿cierto? Una de las partes de esta ecuación se le llama en economía la demanda, ¿ok? No la demanda legal, sino que la demanda. Personas, individuos o instituciones que están demandando bienes y o servicios, ¿cierto? La demanda. Por otro lado, para que existan personas que compran, tienen que haber personas, eh, persona natural o jurídica se le llama, ¿cierto? Es decir, un individuo o una institución legal que se le llama persona jurídica, ¿ya? Quienes van a brindar los bienes y o servicios en este mercado, que ya sabemos que es físico virtual. Y a esto se le llama la oferta. Entonces se genera la dicotomía, la ecuación oferta y demanda, ¿cierto? Las leyes de oferta y demanda. ¿Cuál es el elemento que falta aquí para que esté completa esta ecuación? Por un lado hay una persona que compra, por otro lado hay otra persona que vende. Vuelvo a decir, esta persona de la cual estamos hablando puede ser persona natural o jurídica. ¿Qué es el elemento que falta en esta ecuación? ¿Cuál es el elemento que falta en esta ecuación? El elemento que falta en esta ecuación es
el precio, ¿ya? Para que se realice la actividad económica, ¿cierto? En el mercado es necesario que exista el precio, ¿cierto? Y el precio de un bien, el precio de un bien va a estar directamente relacionado con la cantidad de oferta y la cantidad de demanda que existe, ¿ya? Por eso se dice, eh, hay una ley, ¿cierto? Una ley, a ver, un paréntesis. Las ciencias, por definición, buscan establecer leyes, ¿cierto? Las leyes de la física, de la química, ok. Buscan establecer leyes, es decir, de cosas que se mantienen y no cambian. Por otro lado, las ciencias sociales se dice que adolecen de esta capacidad de establecer leyes porque por naturaleza los seres humanos y las sociedades conformadas por ellos son cambiantes, medran, cambian, ¿cierto? Entonces es difícil establecer leyes en donde hay algo que va a estar siempre cambiando, ¿cierto? Bueno, la economía busca establecer leyes y una de las leyes más conocidas de la economía es la ley de la oferta y de la demanda. ¿Qué dice la ley de oferta y demanda? Dice que cuando hay abundancia de oferta de un determinado bien, el precio de este va a ir al descenso. ¿Ok? Cuando hay mucha oferta de un determinado bien, el precio va a caer. ¿Ya? Pongamos un ejemplo. Aquí en el Valle de la Concagua, un determinado año, eh, digamos, en vez de que cultiven palta, todos empezaron a cultivar tomates. Ya, en vez de que hayan palta, todos cultivan tomates porque, qué sé yo. Resulta que en otras partes de Chile, en muchas, se genera tomate. Entonces se llega a un año determinado en donde hay una sobreoferta de tomate. ¿Qué es lo que va a pasar con el precio del kilo de tomate en esta situación hipotética que estamos teorizando? El precio va a caer, ¿cierto? Es lógico. Por otro lado, pasó esto que todos cultivaron tomate, entonces al otro año o a los próximos 2, 3 años, nadie cultiva tomate, porque no sale a cuenta cultivar tomate porque todos cultivan. Entonces las personas ya empiezan a variar y al cabo de 2, 3 años hay escasez de tomate en el mercado. ¿Qué es lo que ustedes creen que va a ocurrir con el precio del tomate? El kilo de tomate va a subir como la espuma, ¿cierto? Sin ir más lejos, el ejemplo que yo acabo de dar, ustedes lo podrán trasladar al caso de las paltas, ¿ya? Las paltas, nosotros es algo que ustedes nada más miren por la ventana y de donde están y si alcanzan a ver los cerros como están cubiertos con cultivos de palta, ¿cierto? La palta tiene una altísima demanda, pero ya una demanda mundial, ¿ya? Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, comer palta algo, era barata, o en realidad nunca ha sido tan barata, pero cuando yo era pequeño era abundante, ¿ya? ¿Por qué? Porque Chile no había firmado todavía tratados de libre comercio con China, Europa y Estados Unidos, ¿ya? Entonces, no había tanta exportación como ahora de palta. ¿Y qué pasaba con esto? Que acá en el mercado interno, ¿cierto? De nuestra región, había abundancia de palta y no era tan cara, debido a que en un lapso de de pocos años, ya en un lapso de 20 años, todo esto se ha transformado, ¿cierto? Y hoy en día se exporta cantidades de palta
que salen de acá, del Valle de la Aconcagua y del río de, bueno, Aconcagua y Limache, pero principalmente el Aconcagua, ¿cierto? La Cruz, Quillota, esas dos comunas principalmente, que concentran el cultivo de palta. Bueno, ahora también en Petorca, produciendo serios problemas, ¿cierto? Que podemos conocer. Bueno, ¿qué ocurre? La gran cantidad de la palta de mejor calidad se va hacia afuera, ¿cierto? La palta de mejor calidad, la palta premium, ¿cierto? Que antes uno podía ver que estaba más abundante en el mercado, hoy día ya no está, se va al extranjero y nosotros podemos ver acá la palta de calidad media, media baja, digamos, ¿cierto? Eh, ¿Y eso qué significa? Significa que ante una altísima demanda de palta, ¿ya? Pero ahora no solamente de Chile, sino que de gran parte de diferentes regiones del mundo, el precio de la palta se mantiene alto durante prácticamente todo el año y no baja, de un año para otro no baja, sino que se mantiene alto. De hecho, el año pasado llegó como a su peak ya histórico, donde recuerdo que el kilo estaba a 6.000 pesos en algunos lugares, ¿ya? Hoy día está a 4.000 pesos el kilo de una palta, ahí nomás. Bueno, estas son las leyes de la oferta y la demanda, ¿ya? Como estamos en la hora, vamos a ir deteniéndonos en esto, ¿ok? Pero vamos a continuar la próxima semana discutiendo cómo funciona el mercado, ¿cierto? La ley de oferta y demanda y fijación de precios. Tal vez haya alguien que tenga duda o pregunta de esto. En relación a esto de la oferta y la demanda, es una ley como fundamental o esencial al sistema capitalista actual que nosotros vivimos, ¿ya? Porque, bueno, una de las leyes del sistema capitalista, del pensamiento capitalista, es que, ojo, ojo con esto, la oferta crea la demanda. La oferta de un bien crea la demanda de este, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno va al mercado y no sé, pues nadie, no sé, pues no existe oferta de, voy a poner un ejemplo, no tengo otro ejemplo mejor ahora, pero nadie ocupa yoke con como el que usaba el Kiko, ¿ya? Este yoke que arriba tiene una hélice, bueno, no está de oferta ahora en el mercado. Nadie lo compra, nadie lo vende. Pero si yo tengo la ocurrencia de decir, mira, nadie está vendiendo este tipo de yoke, voy a empezar a venderlos, ¿ya? Que se hagan moda, ¿ya? Es muy probable que si yo me pongo a vender yokes con hélice, solamente por el hecho de brindarlos en el mercado, ya hayan compradores, ¿ya? Entonces, esto probaría, ¿ya? Una de las leyes del capitalismo que dice la oferta crea la demanda, ¿ya? Este tema de la teoría de precios, ¿ya? Y de oferta y demanda, debido a que es es uno de los aspectos más importantes que nosotros debemos conocer, lo vamos a seguir hablando la próxima semana, ¿ya? La idea es que alcancemos a ver los principales conceptos de esta unidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Tienen que pescar su texto del estudiante, ¿ya? Empezar a leer la lección 1, básicamente ya la hemos abarcado de un modo obviamente bien básico, y lo que ustedes tienen que resolver en su tarea, ya la explicación de cada uno de estos conceptos, aparece principalmente en las lecciones 2 y 3, ¿ya? Las ideas de inflación, colusión, en la lección 2, y las ideas de ahorro, inversión y consumo responsable e informado aparecen en la lección 3, ¿ya? Tiene que ver con que nosotros vayamos conociendo la importancia que tiene el ahorro y la inversión, ¿ya? Y el consumir las cosas, pero de un modo responsable, ¿ya? Si yo sé que la polera que vale 2.000 pesos o 3.000 pesos la hace un niño con trabajo esclavo allá en Vietnam, no sé si sería tan responsable del modo
desde un punto de vista ético o moral que yo la compre, ¿cierto? Más o menos con eso tiene que ver la idea de consumo responsable. Por otro lado, si yo contrato contrato un servicio financiero de un préstamo, ¿ya? En donde yo sé que porque me presten 1.000.000 de pesos, el día de mañana voy a tener que pagar 1.500.000 de pesos, ¿ya? Si yo sé eso, eso se trata de un consumo informado. Si yo no lo sé, es un consumo desinformado. La idea es que nosotros, cuando consumamos dentro del mercado, ¿cierto? Consumamos de modo responsable e informado, ¿ya? Porque eso le da validez al sistema económico, ¿ya? Entonces, la próxima sesión nosotros vamos a ver los factores que alteran el correcto funcionamiento del mercado, ¿ya? Vamos a hablar de algunas ideas que nosotros hemos podido conocer, ¿cierto? De la competencia imperfecta, de los monopolios y la colusión. Y la idea es que ustedes busquen casos de la vida real o hipotéticos en donde ustedes me demuestren que comprenden estos conceptos que están ahí en la actividad del INMI. Pueden elegir uno por punto, uno de los dos. Si quieren relacionar los dos, mejor. Ya, pero con uno ya basta. Jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario, duda de esta actividad en relación a la economía? Ya. Señorita Fresia, muchas gracias. Si puede parar la grabación.